Bienvenidos a la clase de Historia y Geografía del grado noveno. Quien les habla, el mediador Carlos Andrés Rodríguez. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que son las inversiones y dependencia. Vamos a manejar este tema de la economía latinoamericana en la primera mitad del siglo XX. Vamos a tener 4 subtemas macros, como la economía latinoamericana en la primera mitad del siglo XX. Vamos a ver la inversión de Estados Unidos en Latinoamérica. Y vamos a ver también la inversión de Estados Unidos en los países andinos, así como la inversión por parte de los países europeos. Tenemos que iniciar hablando de esas inversiones y dependencias y durante el periodo transcurrido a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la economía de los países de América Latina estuvo influenciada por obviamente la expansión del capitalismo europeo y estadounidense. A raíz de esto surgieron unos modelos económicos. Esos modelos económicos, específicamente durante la primera mitad del siglo XX, se evidenciaron dos modelos en Latinoamérica al transcurrir la mitad del siglo XX. Dos posturas o modelos económicos denominados como crecimiento hacia afuera, el cual se presentó desde finales del siglo XIX hasta 1930. El segundo modelo se extendió desde 1930 hasta mediados del siglo XX, conociéndose como el crecimiento hacia adentro. A continuación, vamos a ver el crecimiento hacia afuera. Dentro de este proceso de crecimiento hacia afuera, debemos mencionar que este modelo favoreció a algunos países latinoamericanos a raíz de la inversión europea y norteamericana, la cual tenía como objetivo exportar mayor cantidad de materias primas, cuyos sectores más explotados fue el minero, con la extracción de cobre, salitre y por supuesto el petróleo. Dentro de este proceso de la economía hacia afuera, debo mencionar que a la extracción de los mencionados anteriormente, tenemos que mencionar también que se exportó o se explotó productos agrícolas como el café, el caucho y el banano. Y estos bienes tenían un costo de producción muy bajo, lo que benefició obviamente a los países extranjeros que invertían en la producción y exportación de este proceso, de estos productos. De igual manera, debemos mencionar que dentro de este proceso los capitales extranjeros, es decir, el dinero extranjero recibidos, ayudaron al mejoramiento de medios de transporte terrestre y marítimo, así como la infraestructura urbana y el sector militar. Todo esto durante estos años también surgieron las primeras industrias en las principales ciudades y lugares donde se concentraba la mayor cantidad de consumidores. Dentro de este proceso debemos mencionar también que gracias al nacimiento de la industria local, las antiguas formas de producción agrícola fueron sustituidas por el trabajo de obreros asalariados, quienes en su mayoría vivían en condiciones un poco precarias. Continuando, vamos a ver el crecimiento hacia adentro. Este crecimiento hacia adentro tuvo bastante importancia o relevancia tras ocurrir la crisis de 1929 o la misma crisis más conocida como la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street. Dentro de este proceso, los países en aquel entonces más industrializados se vieron afectados. Con ello, el modelo de crecimiento hacia afuera, es decir, pues tuvo, digamos, este modelo de crecimiento hacia afuera pues se afectó y por ende las exportaciones e ingreso de capital extranjero disminuyó su importancia, lo que obligó a los países latinoamericanos a desarrollar el crecimiento hacia adentro por la reducción en la compra de materias primas por parte de los países industrializados. Entonces, así tenemos que mencionar que al haberse dado esa reducción, ¿sí?, de esta cantidad de productos o materias primas que los países industrializados llegaron a comprar, pues se dio de cierta manera que como tal estos produjo que el crecimiento de la producción industrial y la formación de grandes empresas locales se diera, lo cual asumieron, digamos, el liderazgo entre las economías latinoamericanas. Pero a raíz de que, así como aumentaron, digamos, la industria nacional, se dio una serie de procesos en los años siguientes con respecto a los trabajadores en el campo y la ciudad, que continuaron siendo difícil debido a los precarios salarios, las condiciones de trabajo y por ende pues surgieron los sindicatos y movimientos que luchaban por los derechos de los trabajadores. Asimismo, a ver las exportaciones y crecimiento económico.
Dentro de este proceso y antes de ocurrir la crisis de 1929 o la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street, pues la mayor parte de los países latinoamericanos poseían unas economías basadas en las exportaciones de materias primas y algunas de estas pues gozaban o tenían un privilegio de altos costos o altos precios en los mercados de Europa y Norteamérica, por lo que digamos de cierta manera desempeñaron digamos de cierta manera que el desempeño de ese sector superó obviamente al del resto de las actividades productivas durante esos años, cuyo crecimiento fue menor pues debido a que solo dependían de pequeños mercados locales. Y de esta manera tenemos que mencionar que esta situación tuvo como consecuencia o como grandes consecuencias que los beneficios del crecimiento económico dado en esos años fue solamente para aquellos países que se dedicaron a la producción de bienes tipo exportación que se dio dentro de este proceso. Continuando, vemos la inversión de Estados Unidos. Dentro de la inversión de Estados Unidos debemos mencionar que la inversión de capital por parte de las empresas estadounidenses en América Latina pues comenzó a expandirse a finales del siglo XIX y pronto pues adquirieron gran importancia en la economía de algunos países y pues obviamente en todo lo que tenía que ver con las relaciones de exportaciones. Esas inversiones de Estados Unidos en Centroamérica pues tuvo mucha importancia y en los países de Centroamérica y del Caribe fue más fuerte la influencia de las empresas norteamericanas, cuya inversión se concentró en promover el cultivo y exportación de productos tropicales con gran demanda en los mercados de dicho país. Uno de esos productos fue el banano, cuya producción fue elevada en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Es decir que dentro de estos países pues se dio un crecimiento significativo dentro del proceso de la producción masiva de banano, que fue un producto de los que más se dio a conocer por ese entonces. También hay que mencionar que esa intervención norteamericana pues les permitió a ellos controlar la producción de otros bienes como el azúcar y obviamente afectando al principal exportador de aquel entonces, que era Cuba, y pues de cierta manera convirtiéndose obviamente en los principales compradores del café producido en países como obviamente Guatemala, Salvador, Costa Rica y por supuesto nuestro territorio, Colombia. Dentro de este proceso también tenemos que ver la intervención económica. Dentro de esa intervención económica debemos mencionar que la inversión de capital norteamericano hizo que las economías de los países centroamericanos y del Caribe fueran dependientes en gran proporción del comercio con dicho país, permitiendo obtener dinero que se invertía en construcción de ferrocarriles, mejores servicios públicos y se financiaron los gastos del gobierno. Asimismo, pues se fue ampliando la deuda con el país del norte, es decir, con Estados Unidos, y que esto fuese aún más grande, más elevada esa deuda, terminando de cierta manera el sector financiero bajo el dominio de los Estados Unidos. Es como ellos de cierta manera pudieron posicionarse. De esta manera también hay que mencionar que las empresas que controlaban el comercio de la región centroamericana y del Caribe eran pocas y surgieron, digamos, unos monopolios que concentraron la producción de los bienes de exportación. Además se hicieron acreedoras de altos porcentajes de tierra y controlaron gran parte de los ferrocarriles, el transporte marítimo y los servicios públicos con el fin de facilitar la exportación de los bienes producidos localmente. Eso sucedió con la intervención o específicamente económica que hicieron dentro del territorio. En la intervención política debemos mencionar que las empresas estadounidenses influyeron mucho en las élites centroamericanas y las relaciones con Estados Unidos tuvieron participación en las políticas de esos países durante la primera mitad del siglo XX. Dichos dirigentes buscaban el apoyo en los aspectos militares y financieros para prolongarse en el poder, a cambio de facilitar la inversión a favor de empresas exportadoras. ¿A qué hace referencia esto? Que dentro de este proceso era como con ciertas condiciones el apoyo de los gobernantes locales a los intereses de esos extranjeros afectó obviamente las condiciones laborales y sociales de los campesinos, de los obreros, quienes adoptaron
oposición o digamos un contrapeso ante los diferentes gobernantes y los Estados Unidos, pues dando lugar a diferentes incidentes violentos, enfrentamientos armados, y en algunos territorios pues tuvo participación e intervención de tropas estadounidenses. Y en el caso de nosotros, pues el que más relevante fue el dado por la masacre de las bananeras a manos del Estado colombiano por defender los intereses de la empresa United Fruit Company, del cual ya habíamos hablado en las clases anteriores. Continuando con el tema, vamos a ver la inversión de Estados Unidos en los países andinos. Entonces aquí debemos mencionar que en los países andinos los Estados Unidos hizo una inversión pues digamos bastante significativa, pero con ciertas condiciones. Entonces en los países andinos al inicio del siglo XX las inversiones norteamericanas fue un poco escasa comparándola con la inversión o con países europeos como Alemania, Inglaterra y Francia. Pero con el tiempo, el gobierno de Estados Unidos jugó un papel protagónico en la relación comercial con los países andinos, ¿sí? Entonces hace referencia a que poco a poco fueron, digamos, filtrando su poderío en estos países de la región andina o andinos. Dentro de este proceso, pues hay que mencionar los procesos de inversión. ¿Cómo se dieron estos procesos de inversión? Estos procesos de inversión, de cierta manera, pues fueron obviamente a inicios del siglo XX, a inicios del siglo anterior, en los cuales países como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia poseían economías, digamos, diferentes, aunque todos se basaban en las exportaciones de productos agrícolas o mineros. Ejemplo de ello, Colombia exportaba café, Ecuador cacao y banano, y Perú exportaba guano. Pero a lo largo, digamos, del siglo comenzaron a exportar caucho, petróleo, estaño, cuyos mayores compradores fueron las empresas norteamericanas. Con este aumento de exportaciones al país del norte, o sea, Estados Unidos, se acompañó por la inversión de este último en sectores de ferrocarriles, servicios públicos, al igual que la entrega de créditos directos a los gobiernos locales, a las economías locales dentro del territorio. Esto se dio en el territorio nacional. Dentro de eso, pues también hay que mencionar que las empresas estadounidenses obtuvieron concesiones o unos beneficios estatales y reducción en el cobro de los impuestos, así permitiendo que se facilitara, digamos, su influencia en las economías de los diferentes países de la región, de los países andinos. Continuando con el tema, consecuencias de la inversión norteamericana. Esto también tuvo sus repercusiones o consecuencias, y estas inversiones rápidamente condujeron al incrementar el endeudamiento de los países andinos, sumado al envío de emisiones gubernamentales cuya influencia se dio en el sector financiero de estos países, reduciendo su autonomía política, favoreciendo los intereses de las empresas norteamericanas, cuyo ejemplo fue el envío del señor Edwin Kemmerer a varios países latinoamericanos. Cuando hablamos del señor Edwin Walter Kemmerer, estamos hablando de una persona, un economista norteamericano conocido como Money Doctor, literalmente doctor del dinero, y este personaje era un asesor económico de los gobiernos del gobierno de países de todo el mundo, especialmente latinoamericanos, y era el promotor de políticas monetarias dedicadas principalmente al problema de la inflación y a través de la implantación de monedas fuertes y presupuestos balanceados. Y este señor pues vino a hacer una serie de procesos dentro de los diferentes países, y dentro de ellos pues los países que tuvieron esa misión estuvo México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Es decir, que a estos países se llegó a hacer modificaciones y todo lo relacionado con políticas para la parte de este tipo de implementación. Dentro de este proceso debemos mencionar que esos países que recibieron este tipo de apoyo pues permitieron de cierta manera que esas visitas modificaran o crearan diferentes instituciones públicas con el propósito de facilitar el manejo de la emisión monetaria y las reservas financieras de cada país. Y pues obviamente estas reformas de estos países latinoamericanos fueron capaces de atraer obviamente y administrar las grandes sumas de dinero que ingresaron durante la década de 1920 y debido al aumento de la inversión y los préstamos estadounidenses. Este incremento de las relaciones comerciales entre los países andinos y Estados Unidos, este último se convirtió en el principal aliado y socio comercial de los gobiernos locales, que entraron a depender de los préstamos, de las inversiones, las divisas norteamericanas y por supuesto
para sostener los gastos públicos que se tenían. De esta misma manera hay que mencionar que pues esto también le permitió a ese país tener concesiones petroleras al iniciar el siglo XX. La explotación de petróleo en el país como Colombia pues, y Venezuela eran precarias, sin embargo, gracias a los acuerdos establecidos entre los gobiernos locales con empresas norteamericanas, como la Standard Oil, durante la primera mitad del siglo XX, pues, países como México, Colombia, Venezuela, Brasil establecieron un acuerdo de concesión para la explotación del crudo o del petróleo. Hay que recordar que esas concesiones son en los permisos para que puedan explotar dicho producto en el país. Dentro de ello también tenemos que mencionar las inversiones europeas. Obviamente la inversión europea también se dio al inicio del siglo XX. Los países europeos como Alemania, Inglaterra y Francia fueron los principales socios comerciales de los países latinoamericanos tras proveer la gran mayoría de productos industriales que abastecen el mercado local. Eso lo hacían. Y obviamente dentro de este proceso esa inversión europea se dio en el cono sur y posiblemente se dio un retroceso también europeo. Vamos a ver las inversiones europeas en el cono sur. Dentro de estas inversiones en el cono sur hay que mencionar que la mayor parte de las inversiones europeas se concentraron en los países del cono sur: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, los cuales habían desarrollado un mayor grado de desarrollo demográfico, es decir, creciente población y obviamente un desarrollo económico significativo. Eran conocidos también como mayores productores de materias primas y sus principales productos o que exportaban eran la carne, trigo, maíz y lana de los países ubicados al sur del continente. Por eso se conocen como el cono sur. Continuando con ello, veamos para culminar lo que fue el retroceso europeo. Pues como todos sabemos, tras haber transcurrido la Primera Guerra Mundial, las inversiones europeas en América Latina disminuyeron sustancialmente por el endeudamiento que tenía como tal, al igual que la falta de capital y los costos de la guerra. Al concluir la guerra, las industrias europeas habían disminuido o detenido su producción, afectando su comercio con América Latina. Por ello, en el periodo entre guerras, la mayor parte de los bienes facturados provenían de los Estados Unidos y no de Europa. Ok, chicos, hemos llegado a la parte final de esta clase, en esta sesión, y cualquier duda o inquietud la resolvemos en clase.